Ok, entonces continuando con el bloque 2 de biología de bachillerato. El bloque 2 es identificar las características y los componentes de los seres vivos. Los objetivos de aprendizaje es que ustedes conozcan las características de los seres vivos, ¿no? En cada una de sus partes. Vamos a tomar temas como el agua y el DNA o ADN, como lo quieran decir, su estructura, la replicación del mismo, al igual que las propiedades físico-químicas del agua, y las estructuras y funciones de biomoléculas orgánicas, como son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, características de los seres vivos, ¿no? Entre ellas hay muchas, ¿no? Que tienen todos los seres vivos, todos, pero destaquemos algunas. Está la homeostasis, que es esta característica que tenemos para regularnos con el medio, para adaptarnos, para regularnos al medio y regular nuestro entorno. El metabolismo, que es el conjunto de todas las propiedades físico-químicas del organismo, ¿no? De los intercambios de energía, de los procesos, sí, sobre todo de intercambios de energía. Adaptación, que es la característica de los seres vivos para poderse adecuar al medio. La irritabilidad, que es la capacidad de responder a cualquier estímulo, ¿no? Recordemos que un estímulo, pues al final de cuentas, ¿qué es un estímulo, no? Un estímulo es energía. Entonces, esa capacidad que tenemos de responder a cualquier percepción de energía que esté en nuestro medio. Nutrición, que es esa característica que tenemos para poder intercambiar materia y energía con el medio, ¿no? Es decir, nosotros obtenemos del medio nutrientes y nosotros devolvemos nutrientes. Al momento de que nos alimentamos, obtenemos nutrientes del medio, ya sea de vegetales, de otros animales, y al momento que defecamos, nosotros devolvemos cierto porcentaje de nutrientes igual al medio. Crecimiento y desarrollo. Todos los organismos a lo largo de nuestra vida vamos a crecer, vamos a aumentar ya sea de tamaño, de número celular, y en ello pues nos vamos a desarrollar más, ¿no? Es decir, así sea la más minúscula célula, al momento de dividirse que después va a aumentar de tamaño, ¿no? A regresar a un tamaño normal, hasta pues nosotros como organismos superiores, ¿no? Obviamente durante nuestro crecimiento no somos lo mismo que cuando vemos bebés, aumenta nuestro número de células, nuestro tamaño, todo nosotros aumentamos. Reproducción, ¿no? Que es la capacidad de dejar un organismo de nuestra misma especie. Y composición y estructura, es decir, todos tenemos una composición química y una estructura química que vamos a mantener, una base química que vamos a mantener. Ahora, basándonos en esto, es a lo que voy. ¿Cómo diferencias lo vivo de lo no vivo? Porque lo vivo tiene que cumplir con esas características. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿una silla está viva? Cualquiera va a decir de aquí, no, pues obviamente no. ¿Por qué? Pues porque una silla, o sea, ¿cómo sabes que una silla no está viva? ¿En qué te basas, no? O sea, tiene una estructura y una composición definida. Pues sí, pero una silla no tiene crecimiento, no tiene homeostasis, no tiene metabolismo, no tiene reproducción. Una planta está viva, porque luego dice, pues es que la silla no se mueve. Bueno, una planta, ¿tú ves que se mueve? O sea, no digo que no se mueva, pero una planta, ¿tú ves que se mueve? No, pues no. O no, pues que sí. Entonces, y una pregunta muy importante, ¿un virus? ¿Los virus están vivos? La respuesta evidentemente es no. O bueno, tal vez no tan evidente, pero la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque los virus no cumplen con las características básicas de los seres vivos. Es decir, muchos creemos que los virus son organismos vivos y nada que ver porque no cumplen con todo esto. No, los virus no se reproducen, por ejemplo. Los virus se clonan. Cuando infectan una célula, lo que hacen es copias y copias y copias, o clones y clones y clones de esta misma. Los virus no se nutren, no tienen un metabolismo definido, no es como que intercambien y devuelvan energía al medio. Son parásitos obligados, por así decirlo. Ok. Siguiente, estructura y organización de los seres vivos. Pues primero nosotros tenemos algo llamado bioelementos. Elementos, pues recordemos los elementos de la tabla periódica, y bio quiere decir vida, eso ya lo habíamos planteado en la sesión anterior. Entonces, los bioelementos son los elementos que forman la composición de todos los seres vivos. Los famosos CHOMPS, los CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos en conjunto van a formar compuestos orgánicos llamados biomoléculas.
¿Y qué es una biomolécula? Pues son las moléculas, y una molécula no es más que un grupo de átomos, que van a formar a los seres vivos. Hay dos tipos de biomoléculas básicas, que son las orgánicas y las inorgánicas. Entre las biomoléculas inorgánicas tenemos el agua, las sales y los minerales. Y las biomoléculas orgánicas serán los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, recordemos cuando toqué metabolismo, que es la suma de todo el conjunto de características de los seres vivos, ¿no? Entonces, el metabolismo es un proceso químico y biológico en el cual transformamos los alimentos en energía y células, ¿no? Hay dos procesos metabólicos básicos, que es el anabolismo y el catabolismo. En donde el anabolismo partimos de moléculas pequeñas o compuestos pequeños y hacemos compuestos grandes, donde utilizamos energía, y el catabolismo rompemos moléculas grandes para hacer biomoléculas o moléculas pequeñas y liberamos energía. Esos dos procesos actúan en conjunto para nuestra obtención y nuestro uso de energía. También les mencioné la homeostasis. Homeostasis, similar o igual estado o estabilidad, es decir, mantenernos de manera estable con el medio. La homeostasis es el proceso de equilibrio, donde nosotros nos equilibramos, válgame la redundancia, con el medio externo. O las células se adecuan al medio interno de nuestro cuerpo. Hay células que, por ejemplo, si el medio está muy salino, muy concentrado en sales, ¿no? Lo que hacen justamente es como hacerse como pasitas, ¿no? Para que la concentración interna de sales de la célula sea igual a la del medio. Entonces la homeostasis es este proceso de equilibrio donde nosotros nos vamos a igualar con el medio, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en temperatura, ¿no? Cuando tenemos mucho frío y afuera hace mucho frío, pues nosotros tenemos que mantener una temperatura interna. Entonces lo que hacemos es temblar para subir nuestra temperatura y mantener nuestro equilibrio interno en control, ¿no? Irritabilidad, les mencioné, es una respuesta a cualquier estímulo del medio. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? de respuestas a estímulos. Por ejemplo, nuestros ojos. Al momento de que si hay mucha luz o poca luz, el cómo nuestro ojo va agrandando o hace más pequeño el iris, depende de cuánta luz necesita recibir o cuánta luz necesita aceptar, ¿no? Por ejemplo, los girasoles, los cuales se van así por justamente la flor va a girar en torno al movimiento del sol y pues es como responde al medio, ¿no? Y así tenemos muchos animales, todos los seres vivos respondemos a cualquier estímulo del medio de forma inmediata o de forma tardía, y a ese proceso lo vamos a llamar irritabilidad. Después está la reproducción, es decir, dar origen a nuevos seres vivos. Todos los organismos poseemos esta capacidad, la cual necesitamos para que nuestra especie siga existiendo. Y básicamente hay dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. ¿A qué se refiere reproducción sexual o a qué se refiere reproducción asexual? La reproducción sexual es donde se necesitan mínimo dos organismos para poder llevar a cabo esta capacidad de dejar descendencia. La reproducción asexual es donde yo no necesito a nadie más, yo solito puedo dejar descendencia. Por ejemplo, nosotros los humanos, ¿no? ¿Qué tipo de reproducción tenemos? Pues evidentemente reproducción sexual. ¿Por qué? Porque una mujer no puede decir yo me quiero embarazar y me embarazo por sí sola, ¿no? O me persigno y ya, rezo para un embarazo y quedo embarazada. Por supuesto que no. Necesita un acto sexual, en este caso la participación de un hombre, ya sea por teniendo relaciones sexuales o por inseminación artificial, por lo que sea, pero forzosamente necesita de otro individuo, ¿no? En este caso de espermatozoide de otro individuo para poderse reproducir. Y tenemos la reproducción asexual, por ejemplo la que hacen las células o las bacterias, ¿no? Que ellas solitas se dividen, no necesitan la intervención de otra célula. Algas también hacen este tipo de reproducción, algunos hongos. Las plantas pueden también hacer reproducción asexual o sexual, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, eso es con respecto a reproducción. Crecimiento.
les mencioné, es una parte fundamental en el proceso vital del ser humano. Se define como crecimiento a este aumento de tamaño del organismo, ya sea de tamaño o de número de células, ¿no? Aquí lo podemos ver en el humano. Obviamente se ve que hemos cambiado a través del tiempo. Les pongo aquí la imagen de un perro o de un pececito, ¿no? El cómo va poco a poco aumentando, transformándose, creciendo a través del tiempo. Mencioné también adaptación, el cual es un proceso donde las especies son capaces de sobrevivir y reproducirse explotando su éxito al nicho ecológico. Por ejemplo, aquí les puse un zorrito, ¿no? Un zorro blanco o el oso polar, que sabemos que antes no había osos blancos, pero había mutaciones de osos que nacían blancos, osos albinos por así decirlo, y estos en un hábitat boscoso o montañoso pues no tenían muchas capacidades de sobrevivir porque eran fácilmente localizados, pero después con congelaciones del planeta Tierra, con hibernaciones y demás, con congelaciones, las capas de hielo fueron aumentando, hasta que justamente esta fue una capacidad de adaptarse, el hecho de que estas mutaciones que los hacían albinos, ¿no? Que hacían que nacieran con pelaje blanco, les dio la capacidad de no ser vistos tan fácilmente, ¿no? Porque se camuflajeaban con el medio. Y ya cuando su víctima los veía o los alcanzaba a localizar, ya muy tarde porque ya están lo suficientemente cerca como para poder cazarlos. Y los animales que no se pueden adaptar a estos medios, imaginemos un oso grizzly, que no se puede adaptar, pues obviamente en la nieve tú vas a ver más fácilmente un oso blanco o un oso café. Pues lo que tú vas a ver es una mancha café gigantesca que se acerca a ti y vas a poder huir fácilmente, ¿no? Sin embargo, ver una mancha blanca en medio de la nieve acercándote a ti es bastante complicado. De ahí los procesos de adaptación. Y así como está con los lobos, se podemos ver con algunas palomas, ¿no? Con algunos insectos que cambian de color, que cambian su forma, su tamaño, sus características para poderse adaptar al medio, para poder sobrevivir. Ok, bueno, esto es con respecto a los seres vivos. Ahora, propiedades del agua y su relación con el proceso de los seres vivos. Pues sabemos que el agua es vida, ¿no? Es lo más básico, lo más fundamental que se ve a través del tiempo y de los años. Nosotros necesitamos el agua para todo. Y todos los seres vivos, al menos los que conocemos, ¿no? Necesitan el agua para todas sus funciones vitales. Desde el principio de la existencia del hombre siempre hemos visto como estos 4 elementos que fungen a partir de dar vida o de originar vida a los organismos, ¿no? El fuego, el agua, el aire y la tierra. Como creen los griegos que la combinación de estas formaban las diferentes características de los organismos, ¿no? O las sensaciones que percibimos, como la humedad, lo seco, lo cálido, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, el agua va a participar en muchos procesos físico-químicos de forma elemental, lo cual lo vamos a ver en química más a fondo. Sus propiedades físico-químicas del agua, ¿cuáles son? El agua es insípida, inodora e incolora. Es decir, no tiene sabor, no tiene olor y no tiene color alguno. En la naturaleza tiene, entre sus características más sobresalientes, la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Es de los pocos elementos o de las pocas biomoléculas que podemos encontrar en su estado natural en los 3 estados. Su punto de ebullición es a los 100 grados centígrados. Cuando llega a los 100 grados centígrados es cuando empieza el llamado punto burbuja, cuando empieza a hervir, a cambiar de estado físico. Y su punto de congelación es a los 0 grados centígrados. Esto a una atmósfera de presión. Es decir, cuando llega la temperatura a disminuir hasta los 0 grados, empieza a haber un proceso físico, un cambio físico, en donde el agua empieza a congelarse. Y con características químicas, bueno, la vamos a conocer como el solvente y disolvente universal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede reaccionar, o más bien no reacciona de forma agresiva con todo, o casi con todo. Se une a sales formando hidratos, reacciona con los no metales, al igual que con los metales, con óxidos básicos y con óxidos ácidos. El agua es sumamente importante, es una cosa maravillosa en cuanto a su respuesta con el medio. Y bueno, hasta aquí le dejamos en este video. Continuamos en el bloque 2 en el siguiente video.